¿Sí se acuerdan la tarea que les dejé para esta semana? ¿Sí? Y dicen, no, a mí nunca me gustaron las tareas, nunca hice tarea. Menos ahora que ya no estoy en la escuela. Bueno, ok. Una tarea, ¿verdad? Y la tarea era esta, ¿verdad? ¿Quién va a ser su uno? ¿Quién va a ser su uno? ¿Ok? Porque muchas veces, y ha pasado en el pasado, lo he hecho yo, que les he guiado a que hagan una lista de todas las personas que están a su alrededor, que están en su entorno, que necesitan a Cristo. Y hacen la lista y ya van 10, 12, 15 y pues se hace la lista larga. Y cuando uno tiene una lista larga, pues muy fácilmente puede decir, no, esto es mucho, ¿cómo voy a poder yo alcanzar a todas estas personas? Y terminamos rindiéndonos porque vemos que es algo imposible. Pero en este caso, nada más vamos a enfatizarnos en uno, ¿ok? No en los 15, no en los 20 que puede usted tener en una lista, sino en uno nada más, en uno, para que así pueda usted enfocarse 100% en la oración por esa persona. Yo sé que todos tenemos poco tiempo. Entonces, el poco tiempo que pueda quedar libre lo voy a dedicar para tratar de alcanzar a ese uno, no a 15, no a 20, a uno nada más. Ahí me voy a enfocar con uno. Entonces, este es nuestro énfasis para este año, que comienza con que nosotros salgamos de esa condición de comodidad, de decir, soy cristiano, ya recibí a Cristo, yo voy al cielo y ya. En realidad decimos, no me importa las demás personas a mi alrededor, ahí, si el Señor los quiere salvar, que los salve, pero yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo, yo esto, el otro, son muchos los perdidos. Y que salgamos de esa y entremos en lo que es la voluntad de Dios, que seamos seguidores de Cristo. No nomás que nos conformemos con tener un título de ser cristiano, sino de ser un seguidor de Cristo. Hemos visto, ¿verdad?, el contexto de lo que era en tiempos bíblicos, el de seguir a un rabino. El propósito de seguir a un rabino era para ser como es ese rabino en carácter, ser como ese rabino en todo sentido, imitarlo, creer como Él cree, enseñar como Él enseña, vivir como Él vive, hacer lo que Él hace. Pues ahora nosotros tenemos un rabino que no es terrenal, es un rabino celestial, es un rabino todopoderoso, Cristo Jesús. Y entonces ahora, desde el momento que Él nos llamó y nosotros aceptamos su llamado, porque nosotros no lo buscamos, Él nos buscó, nos llamó, y si nosotros aceptamos su llamado es para que seamos como Él. Y es lo que hemos visto, que para eso Él nos dio su Espíritu Santo, para que ahora vivamos por el Espíritu y podamos nosotros reflejar el mismo carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Todo eso lo podamos nosotros reflejar con nuestra vida. Y luego sigamos el ejemplo de Él también de compartir la palabra de Dios, porque ¿verdad que Jesucristo no dijo, nomás con que vean mi vida, vean mi vida sin pecado, sin mancha, con eso se van a convertir? ¿Verdad que no hizo eso? Compartió el Evangelio, compartió el Evangelio, de tal manera que causaba impacto, porque decían, es que tiene palabras que nunca habíamos oído, son diferentes, porque venían de parte de Dios, que es lo que tenemos nosotros ahora, la palabra de Dios disponible. Y eso es lo que debemos nosotros compartir, es la que tiene impacto. La palabra de Dios es la que tiene vida. Dice la Biblia que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y ahí, dice, nos hace ver exactamente cuáles son nuestras intenciones, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra manera de pensar. Ahí hace un juicio claro de quiénes somos, cómo estamos. Nos hace ver la realidad de nuestra vida. Y es por eso que eso es lo que debemos nosotros de compartir. Entonces, uno de los propósitos que he tenido con estos mensajes
Y en realidad todos los mensajes es poderlos llevar a ustedes, a los que vienen y escuchan la palabra de Dios, de etapa en etapa en cuanto a creer. ¿Por qué? Porque el creer, hermanos, se va por etapas, por etapas, por etapas. ¿Ok? Por eso es que la Biblia dice, la fe viene al oír la palabra de Dios. Entonces, uno se expone a la palabra de Dios y poco a poco el Señor nos va llevando de una etapa a otra etapa hasta que llegamos a un conocimiento salvador pleno de Jesucristo. Entonces nos llevó de etapa en etapa, en etapa, etapa, hasta que llegamos al conocimiento. Ahora, cuando nosotros llegamos al conocimiento pleno de la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Y recibimos a Jesucristo por fe como mi Salvador y Señor, no termina ese proceso de creer, no termina, sino que ahora comienza en una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva vida es, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Entonces ahora yo empiezo en un sistema nuevo de creer, o sea, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la mente de Dios, al corazón de Dios, y entonces tengo que ir creyendo de etapa en etapa, de etapa en etapa también. Entonces, lo que uno quiere que ustedes lleguen en todos los temas que la Biblia habla, que ustedes lleguen a la etapa de la convicción, de la convicción. Que no nomás queden en la etapa del conocimiento, ¿ok? Que no nomás queden en la etapa del conocimiento, de tener la información correcta ustedes en su mente, pero que llegue a la etapa de la convicción, porque es en la etapa de la convicción, la palabra convicción quiere decir que yo estoy plenamente convencido que eso es así, que eso es verdad. 100% convencido. Y de lo que estamos nosotros 100% convencidos, eso es lo que vamos a vivir nada más. Nada más. Todo lo demás que es información, aunque sea información buena, verídica, bíblica, si no ha llegado al punto de ser una convicción, no la vamos a vivir. No la vamos a llevar a cabo. Porque lo único que se lleva a cabo y lo único que se vive son las convicciones. Aquello que yo soy 100% convencido. Y esto por eso es bien importante. ¿Qué tan convencidos estamos en cuanto a que Dios nos puede usar para la salvación de otros? Por eso es que vimos, ¿verdad? Que podemos nosotros usar mucho la excusa de decir, pero es que yo soy insuficiente, yo soy falto de palabras, yo no soy muy educado, yo no tengo esto. Y dice el Señor, pues por eso te escogí. Por eso te escogí, a esos son a los que yo escojo. ¿Para qué? Para que si confían en mí, pueda yo usarlos y ser el medio por el cual yo pueda tocar, impactar las vidas de las personas. Porque si tú te crees muy inteligente y que te la sabes todo, le vas a estorbar a Dios. Lo vas a querer hacer en tu propio conocimiento, con tus propias fuerzas, con tus propios recursos, con tu propia manipulación. Y esa no es la obra del Espíritu Santo, no es la obra de Dios. Dice, entonces yo puedo y quiero usarte a ti, nomás créelo, o sea, créelo al punto de convicción, para que verdaderamente me dejes. Cuando tú lo creas al punto de convicción, vas a tomar ese paso de fe y lo vas a hacer confiando en que yo lo voy a hacer, que yo lo voy a hacer. Porque ¿qué vimos? Que sí, Jesucristo nos llama, ¿verdad? Que nosotros no lo buscamos. Él nos buscó, nos llamó y dice que nos llamó para que demos mucho fruto. Y parte de ese fruto vimos, ¿verdad? El que nosotros podamos reproducirnos en otros creyentes. Un creyente, un discípulo se reproduce en otros discípulos. ¿Okay? Entonces eso es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, ¿qué tan convencidos nosotros estamos de que esa es la voluntad de Dios? Ahora, fíjense, déjenme les enseño esta cita, y ese es el título del mensaje, orando por su uno, ¿ok? Y vamos a ver razones por las cuales
nosotros debemos de orar por nuestro uno, ¿ok? Pero primero déjenme enseñarles esta cita que es bien importante en cuanto a la relación de la oración y el evangelismo. Dice, la oración es el sustento de la evangelización del Nuevo Testamento, el oxígeno de su fuego sagrado. El Nuevo Testamento nació de la oración. No conoce el evangelismo sin oración y ninguna oración que no conduzca al evangelismo. ¿Ok? Entonces, quiere decir, miren, eso es una manera, en lo que he estado viendo, ¿verdad? En este tema, es lo que nos dicen, ¿verdad? Los expertos. Dice, si una persona no tiene mucha convicción de alcanzar al perdido a su alrededor, de ganar almas para Cristo, es porque no está orando, y menos por esas personas. Porque cuando uno ora por una persona, el Espíritu Santo lo empieza uno a crecer en interés por aquella persona. Por ejemplo, si usted está orando por un enfermo y está orando, va a tener un interés de decir, ¿cómo sigue? Quiero saber cómo está. Porque esa oración, el Espíritu Santo le está formando a usted una conciencia piadosa a favor de esa persona y usted va a tener interés piadoso por esa persona si usted ora. Entonces así mismo pasa con el evangelismo. El que nosotros nos interesemos por la salvación de ese uno que queremos, va a tener que estar principalmente bañado de oración, de oración. Por eso es que el reto que tienen, que les voy a dar al final del mensaje, es que usted ore por todo un mes, ore por ese uno, ¿ok? Y para eso, ¿verdad? A los que quieran ese reto, pues les voy a dar una guía de oración de 30 días, y aquí está todo diseñado para que usted día 1, día 2, vaya usted orando bíblicamente. Tiene su línea en blanco para que cuando usted esté orando ponga el nombre de esa persona, pone el nombre de esa persona y usted ora por 30 días, va a orar, nada más se va a enfocar. Es como quien dice, usted va a establecer el cimiento para empezar a trabajar, para dejar que Dios sea el que alcance y salve a ese uno, Entonces, ¿por qué orar por su uno? ¿Okay? ¿Por qué orar por su uno? Bueno, la pregunta es ¿por qué orar? Es porque para que nosotros podamos verdaderamente entrar a orar y a querer alcanzar ese uno, vamos a tener que estar convencidos. O sea, vamos a tener que tener convicción. Y como les digo, los mensajes siempre los preparo con ese propósito de que ustedes crezcan en convicción en cada tema. Por eso es que hago series de mensajes para poderles dar el tema lo más claro posible y que pueda formar en ustedes convicción, para que lo vivan. Porque de eso se trata la vida cristiana, de vivir la palabra de Dios, no nomás de oír la palabra de Dios. ¿Qué nos dijo Santiago? No se conformen con ser buenos oidores de la palabra de Dios, sino sean hacedores de ella también. Ahí es donde entra la convicción de estar 100% convencido que es así. Entonces les voy a dar 4 razones por las cuales, hay más razones, pero ahorita este es el mensaje número 1, razones por las cuales nosotros debemos de hacer esto, ¿verdad? Y entonces el propósito es que al final usted esté convencido por la palabra de Dios, por el medio del Espíritu Santo que lo convenció a usted de que esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y lo voy a hacer porque yo soy un discípulo y yo sigo a mi maestro, mi rabino, que me acaba de enseñar él que es la voluntad de él para mí. Y que es lo mismo que él ha hecho y lo voy a seguir el ejemplo de él. Ok, vamos a ver número 1. Debemos orar por nuestro uno debido al corazón de Dios. Debido al corazón de Dios. O sea que este punto tiene como propósito, hermanos, de que nosotros veamos que
que si en el corazón de Dios, está el deseo de que mi uno se salve, pues qué gran ventaja tengo al yo orar por él, al yo buscar a ese uno, si ya el deseo de la salvación de esa persona no nomás está en mi corazón, está en el corazón del Todopoderoso, está en el corazón de Dios. Está en el corazón de Dios. Nomás póngase a pensar eso. La gran ventaja que tenemos al acercarnos a una persona y tratar de llevarlo al conocimiento de Cristo, el saber que estamos respaldados por el gran deseo de Dios, del corazón de Dios que hay, de que esa persona se salve. Porque ¿qué dice el versículo más conocido de todos? Dice, porque Dios amó tanto y apreció tanto al mundo que incluso dio a su Hijo único para que todo aquel que crea y confía en Él como Salvador no se enfrente a la destrucción eterna, al infierno, sino que tenga vida eterna. ¿Está interesado Dios en la salvación del perdido? ¿Sí o no? Sí. Entonces cuando yo voy a mi uno, yo ya voy con esa seguridad de que hasta el interés más grande está en Dios más que en mí, porque podemos ser sinceros y decir, ay, sí, pues yo todavía tengo mucha inseguridad, tengo eso, tengo lo otro, en realidad mi grado de interés es más chico que mis temores, que mis inseguridades, pero si usted dice, pero el interés de Dios está por encima de mis temores, está por encima de mis inseguridades, lo voy a hacer, eso es convicción, lo voy a hacer por fe. Lo voy a hacer por fe. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que en el corazón de Dios está el deseo de la salvación del perdido. Eso es lo que es el poder de la convicción, que es lo que nos hace, es el motor de la obediencia. Es el motor de la obediencia. Entonces, este versículo, como les digo, es el versículo más conocido. Usted ve como eventos deportivos y no falta quien traiga el letrero de God so loved the world that he gave his only begotten son. Y es uno de los versículos más conocidos. Pero el versículo que sigue, que es un versículo tan poderoso como este, mucha gente no lo conoce, ¿verdad? Y miren lo que dice, que también debe de traernos convicción a nosotros. Dice, Dios envió a su Hijo al mundo. Dios mismo envió al mundo. Debe decir, no para juzgar y condenar al mundo, debe decir no, sino para ser su salvador y rescatarlo. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar. Sí, es que el don está ahí arriba, ¿verdad? Sí. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar y condenar al mundo, sino para ser su salvador y rescatarlo. Él vino en una misión de rescate. Entonces, una de las cosas que el mundo nos acusa, ¿verdad? Y se cierran de nosotros, porque dicen que somos una religión de condenación. Que somos nomás juzgando, diciendo, no, tú estás mal, eres pecador, te vas a ir al infierno. Juzgamos y condenamos, juzgamos y condenamos. Cuando en realidad el cristianismo, que viene siendo la misión de Cristo, dice que no, el propósito principal no vino para condenar, para juzgar, sino para salvar y para rescatar. Entonces, si yo sé que esa es la prioridad en el corazón de Dios, pues qué gran ventaja tengo yo al compartir su evangelio, sus buenas noticias, sus buenas nuevas, cuando sé que estoy respaldado por el corazón de Dios, por la voluntad, por el deseo de Dios, que es santo y es perfecto y es superior al mío. Entonces con esa confianza yo puedo dejar que Él obre a través de mí. Y cuando yo lo dejo que Él obre a través de mí, entonces la obra va a ser sobrenatural, no va a ser humana. Va a ser verdaderamente el Espíritu Santo obrando.
a través de uno. Pero para que eso lo hagamos, ¿qué se va a requerir? Estar convencidos que así es, tener convicción. Mientras yo no tenga convicción, voy a decir, sí, pero vamos a sacar el pero. Sí, pero, pastor, pero es que mire, yo, esto, yo, lo otro. Usamos el pero, las excusas, y en realidad es que no hemos creído. No hemos creído. ¿Sí? Eso es lo que es la convicción, estar convencidos, ¿verdad? Número 2, debemos orar por nuestro uno debido al sacrificio de Cristo. ¿Sí? Debido al sacrificio de Cristo. O sea que nosotros tenemos que pensar que, que lo que implica la salvación de Dios se requirió de un sacrificio, que la salvación no es gratis. O sea, que ya se pagó un precio. Gratis quiere decir que no se paga nada, pero sí se pagó un precio. No lo pagamos nosotros, pero lo pagó Cristo, ese precio. Lo pagó Él. Entonces, ese precio que Él pagó con su sacrificio puede ser de beneficio para todo aquel que crea. Para todo aquel que crea puede ser de beneficio. Entonces, yo tengo que extenderles la oportunidad a las personas de que aprovechen de ese beneficio. Es como cuando oímos, ¿verdad?, de que el gobierno está ofreciendo tal beneficio y aplica para ver si calificas y pues le calamos a ver si califico, ¿verdad? Porque es un beneficio. En este caso, ya sabemos que todos calificamos. Todos calificamos para este beneficio porque de tal manera amó Dios al mundo. Solamente es que la persona crea que ese beneficio es para él y lo reciba, lo acepte. ¿Okay? Entonces, debido al sacrificio, porque fíjense lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, 5 al 6. Dice, ¿en inglés? ¿Qué pasó? Bueno, es que somos bilingües, ¿verdad? No sé, dice, a ver, ¿y yo cómo lo tengo? ¿También en inglés? No, sí lo tengo en español aquí. Ay, fíjense, los leo en español. Dice, solo hay un Dios y solo hay un camino para que las personas puedan llegar a Dios. Ese camino es por Cristo Jesús, que como hombre se entregó como pago para que todos fueran libres. Este es el mensaje que se nos dio en el momento justo. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que ya se hizo el pago. Y lo hizo Jesucristo, el pago. Es como les he puesto la analogía, el ejemplo de las multas, que el Señor nos esté multando cada vez que fallamos en hacer su voluntad, cada vez que pecamos, cada vez, una multa espiritual, multa espiritual. ¿Cuántas multas tenemos? No las podemos pagar nosotros. Pero viene Jesucristo y dice, yo te puedo rescatar de esto, porque si tú terminas tu vida con todas estas multas, lo único es que te vas a ir al infierno. Pero yo te las puedo pagar. Yo las puedo pagar. Y eso es lo que dice la Escritura, que Él se entregó a sí mismo para pagar las multas de todo aquel que lo crea, que lo reciba, ese beneficio de parte de Dios que es Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de orar por nuestro uno debido a este gran sacrificio que hizo Jesucristo por ese uno. Lo hizo por ese uno. ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo voy a dejar que pase desapercibido? ¿No voy a aprovechar la gran oportunidad que Dios le está dando a mi uno para que sea salvo? No. Pero para que yo haga eso voy a tener que estar convencido de esto, que verdaderamente
el sacrificio de Cristo es suficiente para los pecados de cualquier persona. Cualquier persona. Nosotros somos los que descalificamos a las personas y decimos, no, ese tal vez, sí, ese sí, pero ese no. Y nosotros somos los que calificamos y descalificamos a las personas, pero para Dios, no. Dios no. Entonces, en tercer lugar, hermanos, debemos orar por nuestro uno debido al ejemplo de Pablo. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos el ejemplo de Pablo, ¿se acuerdan que ya se los había mencionado en mensajes pasados? Que él es una de las personas, cuando era Saulo, era su nombre Saulo, que fue en todas las etapas de educación hebrea, hasta llegar a estudiar bajo los pies de Gamaliel, que era el rabino más importante y más reconocido en aquel entonces. Entonces él llegó a ser como ese rabino. Y él tenía la convicción de las enseñanzas de su rabino, de tal manera que él las llevaba a cabo, de tal manera que cuando vio el crecimiento de lo que él consideró era una secta falsa, el cristianismo, en su convencimiento de que él y solamente sus creencias eran las verdaderas, lo llevó a querer exterminar al cristianismo. Y empezó con su tarea de exterminar al cristianismo cuando Cristo se le apareció y ya le hizo ver que estaba en el bando equivocado. Y entonces siguió ahora a este nuevo rabino, a Jesucristo. Lo siguió para ser como él, para vivir como él, para hacer la voluntad de su nuevo rabino. Lo siguió y vivió con el mismo grado de convicción que vivió como fariseo de fariseos, que es lo que era él. Ahora él vivió en ese mismo grado de convicción, ahora como discípulo de Jesucristo. Por eso es que lo vemos que estuvo dispuesto hasta a dar su vida. Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí el ejemplo de Pablo. Dice, mis hermanos y hermanas, oro constantemente a Dios por la salvación de mi gente. Es el profundo deseo de mi corazón. ¿Por qué tenía él ese profundo deseo de su corazón que su gente se salvara? Porque sabía que estaban perdidos. Y sabía que sin Cristo no hay salvación. Ya él lo había experimentado. Había llegado al máximo grado de ser religioso. Fariseo de fariseos, dice la Biblia. ¿Qué más grado podía llegar de ser religioso? Fariseo de fariseos. Es como por decir, ¿verdad? Por ejemplo, según en cada religión, si decimos en la religión de los católicos, llegó a ser un papa. Lo máximo que pueda haber de religiosidad. Así también en el judaísmo llegó a ser fariseo de fariseos, dice él. Entonces, él sabía. Y por eso dice, mis hermanos y hermanas, oro constantemente a Dios por la salvación de mi gente. Entonces, si él oraba por su gente, ¿por qué nosotros no hemos de orar por nuestra gente que está perdida? ¿Por qué no enfocarnos en uno nada más? Esa es la voluntad de Dios. Tenemos ese convencimiento. Fíjense, hasta qué grado llegaba ese profundo deseo que tenía él en su corazón de ver salvo a su gente. Fíjense hasta qué punto llegaba. Déjenme les enseño en Romanos 9, 2 al 3. Dice, tengo un gran dolor, dice el apóstol Pablo, y una angustia incesante en mi corazón, que deseo que yo estuviera perdido, totalmente separado de Cristo, si eso significara que ustedes, mi gente, mis hermanos y hermanas, mi carne y mis compatriotas llegaran a la fe en Él. ¡Wow! ¿Sí entienden lo que está diciendo? Está diciendo, ¿verdad? Que es tanto su deseo de verlos salvos, que si fuera posible, Él estaría dispuesto a hacer un intercambio con ellos.
su salvación de Él, que fuera para ellos, y ahí dice, para mi gente, mis hermanos, mis hermanas, mi carne, mis compatriotas, que mi salvación sea para ellos y su perdición sea para mí. ¿Estaba convencido él del Evangelio? ¿Estaba convencido él de que toda su gente iba camino al infierno? Estaba convencido. Él no está ahí con que, bueno, pero ay, tengo muchos que son muy buenas personas, que esos no creo que se pierdan, ¿verdad? Son buenos. No vemos eso. Entonces, seguir el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Ok? Y número 4, debemos orar por nuestro uno debido a su condición, que es ahí donde también tenemos problemas de falta de convicción. ¿Ok? Se nos dice, ¿verdad?, que dentro del mismo ambiente evangélico de los cristianos, así como nosotros que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que seguimos la Biblia nada más, de acuerdo a las estadísticas, hermanos, la gran mayoría de la gente de aquí, cristianos, sino que toda la gran mayoría de la gente cree en la existencia del cielo. Por eso usted va a oír en los funerales que siempre toda la gente, muera quien va a decir, lo bueno es que está descansando. Lo bueno es que ya está descansando. Entonces, la gran mayoría cree en el cielo y esa misma gran mayoría no creen en el infierno. ¿Seremos convenencieros? ¿Seremos convenencieros? O sea, creemos que el cielo sí es una realidad. Y creemos que el infierno es nada más algo simbólico, pero que no es real. Nomás representa algo, pero que no es un lugar real. Así como el cielo sí es un lugar real donde la gente va y descansa y vive en la gloria, pero el infierno no, el infierno no. La gran mayoría. Entonces, eso nos pasa también a los evangélicos, nos dicen las estadísticas, que creemos que la gente muy buena, pues está bien con Dios. Que cómo va a ser que Dios, un Dios de amor, de misericordia, mande al infierno a una persona que es buena. Pero es que eso lo hacemos en comparación siempre. Siempre que decimos que una persona es buena, es que la estamos comparando con otra persona que no es tan buena como ella. Entonces es una comparación de humano con humano, humano con humano. Es como, tal vez ustedes han oído eso, ¿verdad? Del hombre allá en una ranchería que murió y era uno de los malos de ahí de la ranchería, ¿verdad? Y murió y su hermano fue y habló con el sacerdote y le dije que quiero que haga la misa de funeral para mi hermano, pero quiero que usted diga que mi hermano era un santo. Mi hermano era una buena persona, porque si usted no dice que mi hermano era un santo, pues usted va a terminar como mi hermano. Y si usted dice que mi hermano era un santo, yo lo voy a recompensar, como movían droga y todo el crimen lo movían ellos. Dije, yo lo voy a recompensar, bien, bien recompensado, si usted pone en alto a mi hermano ahí en el funeral. Me dijo, a ver, ¿cómo le hago? Y ya llegó la hora del funeral y empezó, ¿verdad? Aquí yace fulano de tal, falleció, murió. Y como todos ustedes saben, dijo, él era un criminal, él movió mucha droga, él y empezó con la lista larga de todas las maldades que había hecho esa persona y dijo, pero comparado con su hermano, él era un santo. Entonces, así usamos nosotros eso mismo cuando creemos que una persona porque es buena va a irse al cielo, estamos simplemente comparándolo con otro humano. Pero si usted quiere usar ese sistema de comparación, compare a esa persona buena con Jesucristo y diga, ¿esa persona es tan buena como Jesucristo? Y va a decir, pues no, ¿verdad? Porque Jesucristo era perfecto, no se encontró ningún pecado en esa persona.
y mi abuelita o mi hermano o algo, pues sí, sí es pecador. Entonces ahí se le acabó ya el rollo. Y tiene que creer, ¿verdad? En la condición. Ahora, les voy a presentar aquí en la condición en la que se encuentra. Y el propósito, una vez más les recuerdo, al presentarle en la condición en la que se encuentra su uno, que el Señor le ponga ahí en su corazón y en su mente, por el cual orar, que usted llegue a la convicción de que es cierto. Y para que usted llegue a la convicción de que es cierto en la condición en la que se encuentra, pues yo no lo voy a tratar de convencer a usted, yo nomás le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios y usted decide si le quiere creer a Dios o no le quiere creer a Dios. ¿Ok? Vamos a ver primeramente, la Biblia dice que ese su uno está ciego. ¿Ok? Está ciego espiritualmente porque dice en 2 Corintios 4:4, Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado las mentes de los que no creen. No pueden ver la luz gloriosa de las buenas nuevas. No entienden este mensaje sobre la gloria de Cristo, que es la semejanza exacta de Dios. Semejanza exacta de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Entonces, nosotros tenemos que tener esa convicción de decir, primeramente, sí creo que Satanás existe. Y sí creo que es un ser real. No nomás, otra vez, algo que representa un simbolismo. No, no, no. Es una persona, lo que dice la Biblia, que es un arcángel caído, que se ha rebelado contra Dios y ahora es el enemigo número uno de Dios. Creerlo para verdaderamente creer este versículo, que Él está operando en este mundo a través del sistema que Él ha creado, que se le llama el mundo, ese sistema que va en oposición a los valores y a los propósitos de Dios, y entonces les engaña las mentes para que no crean, y no puedan ver la realidad del Evangelio, las buenas noticias que son en Cristo Jesús para salvación. Por eso ni siquiera creen que Jesús era Dios mismo encarnado. No, no, Jesucristo sí fue un gran hombre, ¿verdad? Que vino a enseñarnos grandes lecciones de moral y de ética, y sí, era un gran filósofo, superior a los filósofos griegos, y hay gente que he oído que lo pone allá, pero no, cuando yo les digo, pero él era Dios en la carne, qué ignorancia, ¿verdad? Para creer que era Dios. Entonces ahí nos dice, ¿verdad? La razón por la cual no lo pueden creer, porque están ciegos espiritualmente. No tan solo eso, dice la Biblia que están cautivos de Satanás. ¿Qué quiere decir cautivo? Como una persona que ha sido esclavizado por alguien. Está esclavizado, dice 2 Timoteo, que nosotros debemos orar para que nuestro uno pueda escapar de la trampa del diablo que los ha tomado cautivos para hacer su voluntad. Entonces, Satanás, la Biblia nos dice que es un mentiroso, es un engañador, y entonces en su sistema que él hace, pues nos engaña para que sin que nosotros lo creamos o lo sepamos, estamos en realidad haciendo su voluntad. Yo recuerdo cuando no era creyente, yo oigo esto y me río de esto. Digo, ay, qué bárbaro, esto cree esta gente, qué ignorancia. ¿Creen verdaderamente en Satanás? Ay, sí, ya va a salir con su picote y me va a picar. Y podría hacer toda clase de burlas en contra de esto, ¿verdad? Ahora que yo soy cautivo a él. Ay, 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 ¿cómo se puede creer esta gente esto? Pero es la realidad. Aunque la persona se burle, no lo crea, es la realidad. Es la realidad. Yo lo pude ver que sí era la realidad una vez que vino mi conversión. Si alguna persona está en Cristo, nueva creación es, mi mente fue renovada, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Y entonces ya pude ver que sí, yo estaba cautivo, yo era esclavo de Satanás.
Entonces, ahí debe de entrar la convicción de nosotros, de decir, sí, mi uno está cautivo y yo debo orar para que mi uno pueda escapar de esa trampa en que cayó. Esa trampa en la que yo también había caído, pero gracias a Dios que salí por el poder de Dios. Está condenado. ¿Ok? Porque miren, hermanos, muchas veces nosotros mismos podemos caer en el error de creer más en la lógica humana o en las creencias religiosas que en lo que enseña la Biblia. Y muchas veces creemos que pues ya al final Dios va a determinar, que Dios como que tiene esa báscula divina en el que pesan nuestras buenas obras, nuestras malas obras, y ahí Él va a determinar si la persona entra o no entra al cielo. Pero la Biblia no enseña tal cosa, no hay tal báscula. La Biblia enseña que ya una persona ahorita, una persona puede ya estar condenado ahorita o puede estar ya salvo. Nada más. Que no es algo que se va a determinar en el futuro, es algo que ya está determinado ahorita, porque dice, Juan 3:18, dice, así que ahora ya no hay condenación para los que creen en Él, en Jesucristo, como Señor y Salvador personal. Pero el incrédulo ya vive bajo condenación, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. Entonces, ¿qué dice este versículo? Que ya en el día final se va a determinar si es condenado o no es condenado. ¿Dice eso? ¿Dice eso? No dice eso, ¿verdad? Dice que ya está bajo condenación. Quiere decir que su uno, esa persona, ya es culpable y ya va rumbo al infierno. Entonces, si uno tiene la convicción de creer eso, yo no quiero, ya va rumbo al infierno, ya está bajo condenación. No es que se vaya a determinar si sí o si no, ya, así como ya está determinado que el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, dice ahí, no hay condenación, así también está determinado al que no cree que ya está condenado. Ya está condenado. Lo mismo. Pero ahí se necesita que lo creamos. Entonces, conforme nosotros vamos creyendo por convicción estos puntos bíblicos, estos nos van a mover a tener interés de orar por mi uno, a buscarlo, a buscar la salvación de mi uno. ¿Por qué? Porque yo creo en la palabra de Dios, creo en la voluntad de Dios para mí como su discípulo. La persona está muerto espiritualmente. Díganme ustedes qué puede hacer un muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Se puede bañar un muerto? ¿Puede levantarse y buscar medicamento para sanarse? Nada. Así también la Biblia nos presenta cuando nos habla de que estamos muertos. Quiere decir que nosotros no podemos hacer nada por nuestro problema espiritual. Nada, dice. En el pasado ustedes estaban muertos espiritualmente, les recuerda el apóstol Pablo a los cristianos, a los creyentes, a sus discípulos. Ustedes estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Entonces nuestro uno está muerto espiritualmente a causa de sus pecados y de sus ofensas contra Dios. Porque por muy bueno que sea, es pecador y peca contra Dios y ofende a Dios. Por lo tanto, dice ahí que está muerto espiritualmente. Entonces, es hasta cuando nosotros nos arrepentimos y nacemos de nuevo que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da vida, porque estábamos muertos espiritualmente y nos da vida espiritual, y esa vida espiritual es la que hace que tengamos interés por las cosas de Dios, que queramos aprender más, que queramos conocerle, que queramos tener comunión con Él. Es la que me hace que yo quiera obedecerlo y que haga lucha espiritual, porque quiero verdaderamente crecer. Esa es la obra del Espíritu Santo que ya está en nosotros. ¿Por qué? Porque ya tengo vida espiritual dentro de mí. Antes no, muertos espiritualmente.
muertos espiritualmente. ¿Ok? Con destino al infierno. Si una persona ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo en su corazón, ya va en camino al infierno. Ya va en camino, dice la Biblia en Juan 3:36, dice, y todos los que confían en Él, ¿verdad? Referencia a Jesucristo, en el Hijo de Dios, que confían en Él para salvarlos, tienen vida eterna. Los que no creen y no le obedecen, nunca verán el cielo, porque la ira de Dios permanece sobre ellos. La ira de Dios quiere decir el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios, dice, permanece sobre ellos. Es lo único que pueden esperar. Que Dios sea justo en su juicio y en su justicia les va a dar lo que ellos han pedido. Estar separados de Dios. No quisieron tener comunión con Dios, con Jesucristo. Entonces Él les cumple su deseo y les dice, ok, hay un lugar donde no te voy a molestar más. Entonces van con destino al infierno, nunca verán al cielo. Para que la persona no piense, no, pero yo soy buena persona. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos buenos hay? Dice la Biblia. Dice, no hay bueno, dice ahí en Romanos 3, dice, no hay bueno, y luego enfatiza, ni aún uno. Ni aún uno, para que nos lo saquemos de la mente eso de que tal vez sí haya un bueno ahí en mi familia. ¿Mm? Mi mamá, mi papá, tan buenos que han sido. Ellos ya van a estar bien con Dios. Dice, no hay bueno ni aún uno. Todos, dice, a una se desviaron, pecaron. Todos, todos. Entonces van con destino al infierno. Y luego, otra de las cosas que queremos que creamos con convicción, que están incapaces ellos, ¿ok? Están incapaces, o sea, quiere decir que no se pueden salvar a sí mismos. ¿Sí? Por mucha religión que le metan, por muchas buenas obras que le metan, no va a ser suficiente para poder alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna, no. Que es, no estamos viendo el ejemplo de Pablo, que él alcanzó el mayor grado de religiosidad, de buenas obras, de ser una buena persona, y sin embargo, estaba perdido. Tuvo Cristo que venir a buscar y salvar al perdido, que era él. Entonces, tan incapaz, ¿qué dice la palabra de Dios? Juan 6:44 dice, la única forma en que la gente viene a mí es por medio del Padre. Este es Jesucristo hablando. Es por medio del Padre que me envió. Dice, Él tira de sus corazones para abrazarme. Y aquellos que son atraídos hacia mí, ciertamente los resucitaré en el último día. Está diciéndonos aquí el Señor Jesucristo que la salvación es obra de Dios. Que Él es el que obra, ¿verdad? A través de sus palabras, a través de su Santo Espíritu, a través de nosotros que somos los recipientes del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En el creyente. No anda volando por todos lados, ¿verdad? Como un fantasma, no. Está en el creyente, el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios está en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros la compartimos con las personas, es como Dios obra y entonces los atrae los corazones de ellos a Cristo. Nunca se dejen engañar por la reacción de una persona, que una persona por su orgullo diga, no, yo no creo en eso, no, yo no creo. Ustedes no se dejen afectar, decir, uy, qué feo, me rechazaron bien feo, no, ya no vuelvo a hablar. No hagan eso, ese es el engaño de Satanás. Crean que Dios hizo algo. Crean que hubo un impacto. El orgullo de esa persona no lo va a aceptar, lo digo por mi ejemplo, que oía yo, y ay, por dentro decía yo, ay, esto suena como
para mí esto es verdad. Pero yo no iba a decir, oh, estuvo muy bueno ese punto, me tocó mi corazón, porque sí, sí es cierto. Yo nunca dije eso, y yo creo que usted tampoco, ¿verdad? Pero dentro de usted tenía un conflicto. Y por el orgullo, pues presenta uno como que no tengo ningún conflicto. Entonces no se debe uno dejar engañar, sino no, seguir uno con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, de la mente del ser humano, y ahí dice, expone lo que verdaderamente somos y creemos y nuestras intenciones. Hace un juicio ahí en el que el veredicto final lo da el Espíritu Santo y nos dice exactamente quiénes somos y cómo estamos. Eso hace la palabra de Dios. Entonces usted deje que la palabra de Dios haga esa obra en el corazón de las personas. Entonces Él tira de los corazones. Nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Así también su uno no podrá salvarse a sí mismo. No se engañe usted, no crea la mentira de Satanás. Va a necesitar que usted sea el vehículo de Dios, el medio de Dios. Es como, por eso es que debemos de orar. Yo recuerdo, ¿verdad? Sí me sorprendió, ¿verdad? Cuando yo un lunes ahí en mi apartamento le entregué mi vida a Cristo después de haber estado viniendo a la iglesia, oyendo la palabra de Dios y de rendirme a Él, ¿verdad? Y entonces un domingo el pastor hizo una invitación, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, pase al frente para que haga pública su profesión. Y yo pasé al frente y recuerdo que el pastor dijo, hermanos, Sergio ya le entregó su vida a Cristo, Él es respuesta a nuestras oraciones, gloria a Dios. Sergio, hemos estado orando por ti. ¿Por qué? Porque Liz, ella todavía no era mi esposa ni nada, yo andaba interesado en ella, ella pidió a la congregación que oraran por mí para que pudiera venir al conocimiento de Cristo. Y estuvieron, entonces, lo más seguro es que todos nosotros somos producto de la oración de alguien, de que alguien oró por nosotros para nuestra salvación. Y debemos de creer que Dios también me puede usar a mí mi oración y a mí para que una persona venga a Cristo. Debemos de tener esa convicción porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que no va, la persona por sí sola no se va a poder salvar, no se va a poder salvar la persona. Y luego esa persona está sin esperanza, está sin esperanza. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:12. Recuerda, el apóstol Pablo diciéndole a los cristianos, porque tendemos a olvidar el pasado, dice, recuerda que en aquellos días, ¿verdad? Cuando estabas sin Cristo, vivías completamente separado de Cristo, estabas perdido, sin Cristo y sin esperanza. Y ahora yo sí lo entiendo, así estaba yo. Aunque yo pudiera decir, no, yo soy feliz, yo no necesito de esa religión que ustedes quieren que yo me meta. Y yo soy feliz y todo allá, ¿verdad? Usando droga y esto, yendo a fiestas y todo. Yo soy feliz. Pero en realidad, cuando empecé a oír la palabra de Dios, yo sí me di cuenta que yo estaba perdido, sin Dios y sin esperanza. Y sin esperanza. Y esa es la obra de convencimiento que no hacemos nosotros en el corazón de las personas. Dios nos usa y Dios es el que hace ese convencimiento. Lo que quiero que tengan ustedes es esa convicción de creer que Dios hace el convencimiento, que no está en nosotros. Porque siempre que creamos que está en mí el convencer a una persona que se entregue a Cristo, si la persona no lo hace, me voy a desanimar y voy a decir, no, pues es que yo no sé cómo hacerlo y es que lo otro. No tiene uno que desanimarse, uno tiene que nomás hacer la voluntad de Dios por fe, en obediencia y dejar a Dios que lo haga de la manera que lo quiera hacer, en su tiempo que lo quiera hacer, pero yo voy a ser fiel, voy a ser fiel. ¿Por qué? Porque mi uno está perdido sin Dios y sin esperanza. ¿Mm? ¿Le seguimos, hermano? ¿Sí? Está sin entender. No tiene entendimiento de las cosas de Dios, ni uno. O sea, todo esto que nos ayude para tener paciencia, ¿verdad? Con las personas, para por eso tenemos que orar,
Dice en Corintios 2:14, las personas que no tienen el Espíritu de Dios, que son las no creyentes, no aceptan las cosas que vienen de su espíritu, o sea, la palabra de Dios, no la aceptan. Piensan que estas cosas son tonterías. No pueden entenderlas porque solo pueden entenderse con la ayuda del Espíritu. Por eso es que mucha gente, ¿verdad?, dice, esa gente está loca. Hay personas que dicen, lo que creen esos evangélicos es ciencia ficción. No es realidad, lo que creen es ciencia ficción. Les es locura, dice la Escritura, les es tonterías. Entonces su uno está así, no entiende las cosas de Dios. Por eso es que tengo que tener paciencia, por eso es que tengo que orar por él, mucha oración, por eso es que tengo que tener amor y por eso es que tengo que compartirle la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que es más penetrante, la que entra y convence a las personas. ¿Ok? Entonces están sin entender. ¿Qué pasó? ¿Le seguimos o le dejamos ahí? Ok, bueno, aquí le vamos a dejar. Ahora, la pregunta es esta, hermanos. ¿Ok? ¿Son estas razones suficientes para orar por nuestro uno? ¿Serán razones suficientes? ¿Están convencidos de que esta es la voluntad de Dios para usted? ¿Usted está convencido? ¿Tiene esa convicción de decir, sí, ya es indudable que esta es la voluntad de Dios para mí y lo voy a hacer? Porque la convicción es lo único que puede hacer, llevar a cabo lo que estoy convencido. Cuando no llevo a cabo algo es porque nomás obtuve nueva información muy buena, muy bíblica, pero no al punto de yo estar convencido que esto es verdad y voluntad de Dios para mi vida, y por eso no lo hago. Y puedo usar muchas excusas, es que yo estoy muy ocupado y tengo muchas cosas que hacer y apenas esto, mire, pasó esto y esto, y hay gente que me enseña su horario, y por eso pues, pero ante Dios, el día que nosotros estemos delante de la presencia de Dios, ni nos vamos a atrever a dar ninguna excusa. Ante la presencia de Dios no vamos a... Nos atrevemos a dar excusas delante de nosotros, los hombres, pero delante de la presencia de Dios, dice la Biblia, que no hay excusas por no hacer su voluntad, por no hacer su voluntad. ¿Okay? Entonces, esta es la voluntad de Dios. ¿Va usted a hacerla? Si usted va a hacerlo, si se va a comprometer a orar por todo un mes para después seguir con el proceso, porque primero va a ser todo un mes de oración. Y este manual es nomás para eso, para guiarlos, como por ejemplo el día 1 empieza con un pasaje bíblico, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Y ya entonces viene la oración que usted va a orar. Señor, sé que solo hay un camino para salvación. Jesús es muy claro, Él es la única esperanza para un mundo perdido y moribundo. Y eso incluye y luego tiene la línea en blanco para que usted ponga su uno. Eso incluye a Arturo, o María. Su salvación depende de reconocer que Jesús es quien dice ser y todo. Y sigue la oración, ¿verdad? Con blancos para que usted siempre esté poniendo el nombre de su uno, el nombre de su uno, el nombre de su uno. Por 30 días nada más. Orar, orar, orar antes de pasar al siguiente paso, que también aquí lo vamos a estar viendo y enseñándoles y dándoles material para que puedan ustedes tomar el siguiente paso después de la oración. Pero ¿lo va a hacer usted? El que lo vaya a hacer, levante su mano en alto para que le puedan pasar los sugieres, su guía de oración. Nomás a los que tengan la mano en alto les entregan, hermanos, son los que quieren verdaderamente comprometerse ante Dios de llevar a cabo esto. Ahora, si alguno de ustedes
prefiere el inglés, al final me dice, y lo cambiamos, les doy el de inglés por el de español. Si no comprende mucho bien, entonces les damos un cambio. ¿Ok? Inglés por el de español. O si ahorita quiere alguien el de inglés, ahí los tienen, ¿verdad? También el de inglés. Pueden, a los que levanten la mano, les entregan en inglés, por favor. Los de inglés. Cano, pásalos. Acá ya enfrente, Cano. Aquí enfrente hay personas que quieren. Pasa. Pásenme. ¿Ya no hay de inglés ahí? Sí, tráiganlos para acá. Acá hay, acá. ¿Cuántos más traes ahí? ¿Dos? ¿Hay más ahí en inglés? Ok, ahí en mi oficina, ahí están en mi escritorio. Nomás fíjate que digan en Totasha. Ahora sí, levanten sus manos para que los pueda localizar. Vente, Cano, acá enfrente. Ok, hermanos. Vamos a terminar. Y vamos a terminar, hermanos, con lo que estamos predicando. Yo no soy Dios, yo no sé la condición espiritual de cada uno de ustedes, pero Dios sí la sabe y usted también sabe. Y si hay alguna persona aquí que aún no le ha entregado su vida a Cristo, no es por casualidad que usted esté aquí, es por todo lo que hemos visto. El corazón de Dios es que quiere que usted venga al conocimiento de Jesucristo para salvación, que usted haga a un lado su orgullo, sus temores, sus inseguridades y por fe abra su corazón y reciba a Cristo por fe en su corazón como el Salvador de su vida y Señor. Eso es lo que Dios desea para usted, que usted entienda que no es cosa de que a ver Dios que decide al último. Él ya decidió. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Ya está decidido. ¿Lo tiene o no lo tiene? Es la oportunidad para usted, si no le ha entregado su vida a Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro con una actitud reverente de oración. Si usted necesita entregarle su vida a Cristo y usted está convencido que solamente Cristo le puede perdonar y salvar, vaya a Dios en oración y dígale: Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que sí te he ofendido de muchas maneras, de muchas ocasiones, y que yo no puedo pagar esa deuda que tengo con tu ley, pero gracias porque ahora entiendo por qué vino Jesucristo, y yo por fe abro mi corazón para recibirlo a Él como mi Salvador personal. Y te pido que me llenes con tu Santo Espíritu para que yo pueda tener de tu poder para seguirlo a Él en obediencia como mi Maestro, mi Rabino, mi Señor. Perdóname de todos mis pecados y límpiame, Señor, de toda mi maldad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Así todos en esa actitud de oración, si usted le acaba de entregar su vida a Jesucristo, ahí donde está, levante su mano. Al levantar su mano es una manera en la que usted mismo está comprobándose a sí mismo de que usted está en serio, haciendo un compromiso de seguir a Cristo como su Salvador y Señor. ¿Habrá alguien que levante su mano? No endurezca su corazón si el Señor le está hablando, porque mientras más usted endurezca su corazón, más duro se le va a poner y más difícil, hasta que llegue un punto
en que ya no va a tener sensibilidad espiritual. ¿Habrá alguien? Antes de terminar. ¿No? Todos son verdaderos creyentes, discípulos, seguidores de Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu paciencia que tú tienes para con nosotros los pecadores. Y Señor, si todavía hay personas que siguen luchando con entregarle sus vidas a ti, Señor, pedimos para que tú tengas misericordia de ellos, tengas más paciencia, Señor, y puedan en un día pronto, lo más cercano posible, Señor, que vengan a tu conocimiento para que no terminen en ese lugar horrible de la condenación eterna que es el infierno. Gracias, Señor, por tu salvación que a ti te gustó y para nosotros no, Señor, es por fe, por tu gracia. Pedimos, Señor, para que podamos ahora seguirte a ti en obediencia como discípulos y verdaderamente estemos orando por este uno que tú, Señor, pondrás en nuestro corazón para que busquemos con pasión y sinceridad la salvación de esa persona. Te lo pedimos todo únicamente para traer honra y gloria a tu nombre, y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén.